Agrícola Regional, Diego Mayer. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupado, pero al menos para nuestra audiencia y teleaudiencia, ¿no? Sabemos que es muy importante esta asamblea anual donde se presentan los balances, ¿no? Balances económicos, balances sociales, la evolución bueno, los distintos sectores, las inversiones que se han hecho, las inversiones que se pretenden hacer. ¿Qué nos podés comentar en esta nota, sintetizando un poco lo que se planteó allí y se dio a conocer? Sí, como decís, la asamblea es, bueno, es uno de los, o es el momento más importante para nosotros en el año, donde se rinde cuenta de lo actuado. Y bueno, en esta oportunidad hemos mostrado el resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio. Nuestros ejercicios cierran los 30 de junio. Entonces, bueno, hemos mostrado el resultado del último ejercicio económico y también, como decís, la, un pantallazo de las más importantes inversiones que se hicieron y las que están pensadas por hacer. Entre eso podemos destacar de lo hecho, bueno, la inversión en plantas solares que se hizo en el ejercicio pasado, llegando, bueno, hoy la agrícola a tener ya... eh, falta instalar una parte de una planta solar de la fábrica de alimentos, pero cuando esté terminado eso vamos a tener 425 kVA de instalaciones solares repartidas entre una parte en Pecan, YPF, granja avícola, y bueno, y la más importante hoy funcionando en el hipermercado de 150 kVA, que abastece más o menos el 25% de lo que demanda el hipermercado y la administración, y una de 200 en kVA en la fábrica de alimentos balanceado que hoy está funcionando parcialmente porque falta instalar una parte. Así Diego, que, ¿cuáles serían las ventajas de avanzar hacia estos paneles solares, la instalación de los paneles solares? bueno, hoy tiene dos beneficios principalmente. Uno es el impacto el menor impacto ambiental, ¿no? Que sabemos que genera este tipo de energía, y la otra es eh, el ahorro energético, el ahorro en peso, ¿no? Porque uno de los gastos que más ha subido, justamente el de energía, si lo medimos, es uno de los que subió por encima de la inflación, porque ha habido un acomodamiento de tarifas que supera la inflación general. Entonces, el gasto, todo lo que es ese gasto energético, para nosotros ha crecido mucho en el último tiempo, pese a que hemos consumido menos. Entonces, es una de las cosas en las que hemos puesto el foco. Y por otra parte, bueno, viendo otras alternativas también en lo que es energía de biomasa, que hoy estamos utilizando parte de la cáscara del pecan para eso, para reemplazar gas, y estamos, bueno, proyectando utilizar el resto de la cáscara que hoy no usamos también como sustituto de gas natural. Ujú. Bueno, la utilización inteligente de todos los recursos que estén disponibles, ¿no? Para, como decías vos, equilibrar los ingresos y los egresos, que deben de ser una de las tareas permanente a cumplir, ¿no? Es así, sí, y también lo que ha pasado en el último año es que eh, de los gastos, esto le ha pasado a toda la empresa, la mayoría de los gastos han ajustado por inflación, o como te decía, en el caso de la energía eléctrica, por encima de la inflación, pero los ingresos no van ajustando tan parecido a la inflación, porque hay muchos bienes que han subido por debajo del nivel general de precios. Por ejemplo, los granos, los cereales y los granos en general, desde si comparamos junio contra junio, han subido en pesos muy por debajo de la inflación. En promedio han subido el 15% en pesos cuando tuvimos un año de inflación de casi el 40%. El balance este se ajusta por el 39,42%, o sea, tiene un índice de inflación Claro. todavía importante, que viene decreciendo, pero es importante, y el principal ingreso nuestro, que es el agro, en promedio subieron el 15% los precios. Y después todo lo que es supermercado y demás, que es otra actividad importante, también estuvieron una canasta de precios que armamos nosotros del súper, llega al 30% más o menos el aumento promedio,
así que está casi 10 puntos por debajo de la inflación general, con lo cual cuesta con los ingresos equiparar ese aumento, ¿no? de la inflación. Bien, Diego, en cuanto a la evolución de los distintos sectores, ¿cuál sería, vos mencionaste el agro? ¿El agro es efectivamente el sector digamos, de mayor desarrollo en el último año? Históricamente, o al menos en los últimos años, la cooperativa, siempre la parte de agro, significa más o menos la mitad de los ingresos de la cooperativa, eh, aproximadamente. En este balance fue, no tengo el dato ahora preciso en mente, pero algo así como el 53% de los ingresos provienen del agro, ya sea de la venta de granos, como también de insumos relacionados al agro. Y después el siguiente grupo en importancia es lo que nosotros llamamos consumo, que es como el 30% de los ingresos de la cooperativa, donde ahí está todo lo que es supermercado, minoristas y mayoristas, y ferretería, corralón, plantas de hormigón. Ese grupo significa más o menos un 30% de los ingresos de la cooperativa. Bien, atendiendo, digamos, cuando hablamos de la cooperativa, hablamos en su conjunto, Crespo con las distintas Exactamente. sucursales de, bueno, Nogoyá, Hernández, Son 14 ciudades donde está la agrícola contando Crespo, digamos. Así claro. que considerando, como te digo, esto, nosotros le llamamos grupos, o sea, tenemos 7 grupos en los que dividimos la actividad de la cooperativa, pero en realidad son algo así como 52 balances mensuales que se hacen por las distintas sucursales, y hay sucursales que tienen más de una actividad. Entonces, bueno, hay todo un esquema ahí de información bastante detallado, que después lo terminamos agrupando en esos rubros, ¿no? Claro. Como agro, después consumo, combustibles es otro rubro importante, lo que llamamos producción, donde tenemos la parte de fábrica de alimentos balanceados, Pecan, granja avícola, la parte de servicios, que ha cobrado importancia el último tiempo por el tema de tarifas justamente, la parte de distribución de energía eléctrica urbana y rural ha tenido un desarrollo importante, y bueno, en ese grupo incluimos internet también, que tenemos algo de internet inalámbrica y por fibra óptica. Claro, los servicios que presta la agrícola. Se planteaba allí en la asamblea el pedido para la adquisición de un inmueble con planta de acopio de cereales. ¿Dónde está? ¿Cuál sería ese inmueble? ¿En qué localidad? Bien, esto tiene que ver con la adquisición en su momento, cuando la agrícola en 2016 se hace la fusión por absorción de la cooperativa de Diamante. En ese momento, todos los bienes, cuando la agrícola absorbe la cooperativa, ya la cooperativa de Diamante le había cedido a la Asociación de Cooperativas Argentinas sus plantas de acopio, se las había cedido en pago de la deuda, en la deuda que tenía Cooperativa Diamante, ¿no? Eran 5 plantas de acopio. Entonces, cuando la agrícola absorbe la cooperativa Diamante, las plantas no eran de la cooperativa, ya no eran. Entonces, lo que nosotros absorbimos fue el resto de los bienes, la casa central de la cooperativa, la estación de servicio del cruce de ruta de Diamante, en fin, otros Ujú. bienes que tenía la cooperativa, camiones, camionetas, etcétera. Y bueno, y eso significaba un pasivo X que lo estamos pagando todavía, porque es un convenio largo. Y las plantas, tuvimos el uso por un tiempo, alquiler después, y un compromiso de recompra con la asociación, donde le vamos comprando esas plantas periódicamente. Hasta Claro. ahora la agrícola compró 2 de esas 5, que son Isletas y Federal, y ahora sometimos a aprobación de la Asamblea la compra de Tabosi, que es una planta que está enfrente de la que la cooperativa ya tiene. Nosotros Bien. teníamos una planta en Ujú. Tabosi, Cooperativa Diamante tenía una enfrente. Nosotros, desde que absorbimos Diamante, esas 2 plantas estaban trabajando de manera coordinada, como si fuese una sola sucursal, con, con 2 instalaciones. Agregamos otros servicios ahí de corralón, ferretería, etcétera, que no había, como para aprovechar bien el recurso humano. Bien. Ujú. Y hoy, pero estábamos alquilando ese espacio. Hoy se pidió autorización a la Asamblea para comprarlo, y bueno, ya tenemos más o menos el 60% de los fondos necesarios, porque eso hay todo un esquema en el que se nos va reteniendo de la operatoria de granos. Pactamos como un ahorro forzoso, digamos, para hacerlo,
cada vez que hacemos una operación de granos con ACA, se nos retiene un porcentaje, se transforma en dólares y de esa manera vamos generando los fondos para ir adquiriendo esas plantas. Qué maravilla, ¿no? Cómo ha crecido la Unser Cooperative, ¿no? Con, digo, ¿no? Con, bueno, el aporte de los socios, de los productores, ¿no? Pero digo, también el ingenio de quienes administran, ¿no? Quienes están en el Consejo de Administración, bueno, a su vez también allí en la gerencia, ¿no? Porque todo esto hace al fortalecimiento en sí de la institución y al desarrollo económico, obviamente, ¿no? Tratar de que sea perdurable y prolijo y ordenado, ¿no? Tal cual, es así. O sea, yo siempre digo cuando tengo la oportunidad de hablar que la agrícola ha tenido la bendición de siempre tener gente que estuvo a la altura. O sea, la agrícola no se construyó en 10 años, se construyó este año cumplimos 115 años y desde siempre hubo gente que tuvo vocación de Bien. diversificarse, en el buen sentido de complicársela un poquito, porque por ahí eh, algunos otros prefirieron quedarse en la comodidad de una actividad que conocían y no incursionar en nada nuevo, y acá siempre hubo, o sea, la agrícola se funda en 1910, en 1913 abrió un almacén de ramos generales que después se hizo supermercado y después se hizo autoservicio y después se hizo hipermercado. O sea, siempre hubo, después Siempre, sí, claro. ya hay más Ujú. de 50 años que estamos en la energía eléctrica rural. La fábrica de alimentos también es de esa época más o menos. eh, en fin, fue una de las primeras plantas de acopio cuando los granos todavía se movían en bolsa Tal y cual. se hicieron silo, algunos dijeron ustedes están locos, ¿qué van a hacer? O sea, lo que digo es, siempre hubo gente, desde la fundación y pasando por toda la historia, que hubo gente que Apostó a tuvo esa más. vocación de, claro, exactamente. Apostó más. Y cortito, Diego, bueno, también lo que tiene que ver con la faceta social, ¿no? Porque también allí en la asamblea se efectuó el balance social, esto que ha cobrado fuerza, ¿no? En los últimos tiempos a través de la fundación. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la agrícola tiene un balance social desde el año 2012, de manera ininterrumpida lo ha seguido haciendo. En el 2019 se generó la fundación con la idea de darle un poquito más también de orden a toda esta parte social que siempre se hacía, pero por ahí no tenía una organización interna tan marcada. De esta forma se genera la fundación en 2019 con básicamente tres objetivos que son uno, un programa ambiental, básicamente hoy es con el arbolar, que se promueve la plantación de árboles en distintos lugares donde la agrícola tiene sede. Después un programa educativo que tiene diversas facetas, una es de becas y después hay otros programas de capacitación que se hacen periódicamente, de distintos, ya sea de oficio o de, no sé, con chicos de secundaria se ha hecho de educación vial, de diversas temáticas. Y después la otra pata de la fundación es de adultos mayores. Pero también se hacen actividades con ellos, con jubilados, por ejemplo, hemos hecho actividades con jubilados de la cooperativa, que se hace una actividad periódicamente con jubilados de la cooperativa y después también con personas de la tercera edad en general, abierto a la comunidad, se hacen diversos tipos de Bien. actividades y esos son los tres ejes de funcionamiento de la actividad de la fundación y tiene un presupuesto específico que sale del resultado de la cooperativa, que ya está por estatuto de la fundación, cuanto al cerrar cada balance. O sea, las cooperativas tenemos que constituir un fondo de promoción y educación cooperativo, es obligatorio. El 75% de ese fondo va a la fundación todos los años. De esa manera se financia el funcionamiento. Claro, 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 ¿no? Se encauzó a través de la fundación todo ese aporte social que la agrícola hacía, ¿no? Correcto. En su momento, tal vez desde, bueno, un encargado, ¿no? Desde un área, pero bueno, cobró, digamos, se organizó mejor, digamos, desde el 2019, ¿no? A esta parte. Diego, bueno, muchas gracias. Seguramente nos quedan algunos temas, pero bueno, por ahí podemos retomar el diálogo en cualquier momento para Canal 7 y FM Latina. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de- de transmitir esto a la audiencia y bueno, a disposición para cualquier oportunidad. Bueno, a seguir trabajando. Sabemos que es intenso el trabajo, pero bueno, da sus frutos, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas Gracias. gracias. Chao, hasta luego.